Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Temporada de reformas estructurales. Al gobierno, o mejor, al Congreso, empiezan a llegarle desde esta semana proyectos de reforma claves para el gobierno nacional, pero polémicos para muchos sectores del país. Reforma a la salud, laboral, reforma pensional y el Plan Nacional de Desarrollo están entre los proyectos más importantes. Analizaremos el panorama con el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría. El gasto en comida de las familias, la compañía Radar y la Cámara de Alimentos de la ANDI presentaron cifras sobre el dinero destinado a los alimentos. Les tenemos además las estrategias de los hogares para hacerle el quite a los altos precios. Comenzamos esta emisión hablando de las reformas propuestas por el gobierno y que desde esta misma semana entrarán gradualmente a discutirse en el Congreso de la República. Para hablar de estos proyectos, saludo a esta hora de la noche al doctor Mauricio Santamaría, presidente de ANIF. Doctor Santamaría, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor, un placer estar acá como siempre. Doctor Santamaría, hace rato sí. Pero aquí... Aprovechando que usted fue ministro de Salud y bueno, ahora está en cabeza de uno de los centros de pensamiento más importantes de este país, empecemos con la reforma a la salud. Y pues de lo que conocemos actualmente hay varios ítems que se desprenden. Eventualmente eliminar la EPS, fortalecer la red de IPS a nivel nacional, mejorar la atención primaria, etcétera, etcétera, etcétera. De momento, ¿qué es lo que más le preocupa a usted? Realmente, Víctor, voy a ser muy sincero en mi respuesta. En este momento, con respecto a la reforma a la salud, me preocupa todo. Me preocupa la falta de discusión de una reforma tan importante con los actores involucrados en esta reforma. Es decir, con todos los actores, la sociedad civil, los pacientes, las EPS, las IPS, las farmacéuticas, los médicos, el otro personal del sector salud. Ha habido una discusión muy pequeña, sí ha habido alguna, porque ha habido sectores con los que no ha habido alguna, y eso pues es muy preocupante dada la importancia del tema. Segundo, nos preocupa que no existe articulado, entonces realmente pues uno opinar sobre cosas que se van diciendo por ahí no es lo mejor, pero pues no hay nada más que hacer porque no tenemos articulado. Y ya entrando a temas específicos, pues nos preocupa muchísimo lo que se ha dicho de las EPS, que pues se van a eliminar y que las EPS no curan sino facturan, que las EPS son esto, lo otro. Se ha tratado de hacerles una mala fama impresionante, y realmente el sistema que tenemos ha sido un sistema muy exitoso en los últimos 30 años, ha garantizado el derecho a la salud mucho mejor de lo que lo hacía el sistema de antes de 1993, cuando fue la reforma, que es al que, según las cosas que hemos oído, parece que nos quieren devolver a un sistema que maneja toda la plata centralizada públicamente, en el que los gobernadores y alcaldes manejan la prestación del servicio y en la que ellos dicen un asegurador de última instancia, lo cual ya lo preocupa a uno aún más, porque es claro que no entienden bien los conceptos, porque dicen que hoy en día ya hay un asegurador de última instancia que es la ADRES, lo cual es absolutamente falso. La ADRES es una tesorera, no tiene nada que ver con aseguramiento. Las EPS son las que cumplen la labor de aseguramiento y no son un intermediario financiero como nos han querido hacer creer. Es decir, ¿qué es lo que hace la EPS? Gestiona el riesgo de salud de las personas. Organiza la red donde se van a meter, donde las personas van a entrar al sistema. Hace que los hospitales o las IPS en general atiendan de acuerdo a las necesidades de las personas, organizan la cercanía. Es decir, si uno elimina las EPS, nos vamos a otro sistema totalmente diferente. Eso es arrasar con el sistema de hoy, que ha sido muy exitoso, claro, como lo dije al principio.
¿Es cierto que necesitamos algunas reformas de temas que hay que mejorar? Sí, es cierto, hay que mejorar algunos temas, pero eso no puede ser arrasando con lo que hay hoy. Doctor Santamaría, tengo entendido que varios exministros de salud y exviceministros harán un anuncio esta semana referente a la reforma a la salud. ¿En qué consiste? Pues, Víctor, discúlpeme, yo no me puedo anticipar a lo que se va a decir en la rueda de prensa, pero pues básicamente somos todos los ministros y exviceministros que ha habido, con algunas excepciones en los últimos 30 años, que estamos muy preocupados con lo que hemos oído y le hacemos unas preguntas al gobierno en eso que le he hablado, en materia de participación, en materia de asegurar que no nos vamos a devolver a situaciones en las que el servicio de salud se trataba como una limosna, a como antes del 93, sino como un derecho. Es decir, se le hacen unas preguntas muy concretas, muy serias, muy robustas y sobre todo muy técnicas al gobierno, que nos explique por favor qué es lo que se está diciendo y hacia dónde va la reforma. Pero pues mañana ya habrá una rueda de prensa. No los vamos a chiviar. Bueno, doctor Santamaría, hablemos entonces. Yo sé que hay un punto neurálgico en esta reforma a la salud, que es todo lo que pasaría con las EPS si llegara a ser aprobado este proyecto. Pero hablemos de otra reforma, la pensional. Esta gráfica, esta pirámide, aquí la hemos explicado en varias oportunidades aquí en Signo Pesos, y básicamente lo que indica es que personas que hoy tengan salarios hasta por 4 salarios mínimos quedarían obligatoriamente en Colpensiones. ¿Qué reparos tiene usted a esta reforma pensional, doctor Santamaría? Víctor, no es eso lo que se ha planteado exactamente lo que usted acaba de decir. No son las personas que tengan hasta 4 salarios mínimos las que cotizarían al sistema público o el sistema de Colpensiones, como se conoce, o como se conoce técnicamente el sistema de régimen de prima media. Lo que dicen ellos dentro del sistema de pilares es que todos vamos a cotizar nuestros 4 primeros salarios al sistema de prima media. Es decir, no son solo las personas que ganan 4 menos. Si usted se gana 5 o 6 salarios mínimos, los 4 primeros van al régimen de prima media y los otros 2 irían al régimen de ahorro individual. Eso es lo que se está planteando. Es decir, todos los cotizantes que existimos obligatoriamente tendríamos que cotizar nuestros 4 primeros salarios al régimen de prima media, e igual ese régimen nos pagaría una pensión subsidiada de 4 salarios mínimos o de lo que dé la tasa de reemplazo en ese momento, y por encima de eso nos lo pagaría el régimen de ahorro individual. Eso básicamente lo que implica, eso tiene unas implicaciones nefastas. Obviamente en el corto plazo, dijéramos, al gobierno le ayuda porque le da una caja adicional importante, una caja de unos 22 billones de pesos actualmente, que son los 4 primeros salarios mínimos de cotización de todo el mundo, y con eso pues el gobierno podría financiar gasto corriente, que podría ser para dar el subsidio de 500.000 pesos que ellos dicen que van a dar, lo cual sería, pues dijéramos, el subsidio es una excelente idea darlo a las personas que no tienen cómo pensionarles, hay que darles un ingreso cuando llegan a cierta edad y están en situación de pobreza, pero es una pésima idea darlo con esta plata, porque con esta plata usted lo que hace es coger una plata ahorita, dar ese subsidio de 500.000 pesos, pero usted se endeuda con las personas a las que les cogió la plata, porque usted les está prometiendo que a futuro yo le voy a dar una pensión subsidiada de 4 salarios mínimos o más, es decir, me estoy endeudando caro para pagar un gasto corriente. No hay peor idea que esta. Hoy ya todos sabemos que el régimen de prima media da unos subsidios muy cuantiosos de casi 4% del PIB a personas que no lo necesitan. Es decir, a personas que tienen ingresos medios altos o ingresos altos y no necesitan esos subsidios. Y realmente le estamos dando a esas personas subsidios casi por el orden de los 40 billones de pesos anuales.
Y con esta reforma lo que usted haría es asegurarse que esos subsidios se vuelven para siempre y todas las personas los reciben hasta 4 salarios mínimos. Es decir, yo no veo por dónde eso es un buen negocio, uno endeudarse caro, profundizar un sistema que le da plata a los que no lo necesitan, en vez de irse por el lado por el que toca, que es decir, venga, vamos a dar los subsidios a las personas que sí lo necesitan con plata de impuestos y con respecto a la pensión, las personas se pensionan con lo que ahorren. No les voy a regalar más plata. Y además de eso, pues si le quitamos el 92% hoy de las cotizaciones que se recibe el régimen de ahorro individual, pues el ahorro nacional simplemente desaparece. Simplemente desaparece, claro. Y el ahorro que tienen los fondos de pensiones hoy es el que financia el gasto público nacional, a través de los test, de las compras de test. Entonces ese es un tema bien complejo y bien complicado. Pues doctor Santamaría, muchas gracias por estas explicaciones. Por supuesto, estaremos muy pendientes de oficialmente qué traerán los textos para analizarlos así de manera más detallada y más juiciosa. Muchas gracias y también estaremos muy pendientes de sus anuncios de los exministros de Salud y exviceministros en las próximas horas. Muchas gracias. Gracias a usted, Víctor. Un placer. Muchas gracias. Pues temas muy controvertidos. También está por ahí la reforma laboral. En fin. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. ¿Cuánto gastaron los hogares en alimentos durante el año pasado? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Precisamente las reformas que empezarán próximamente a discutirse en el Congreso son de gran trascendencia, tanto que podrían inclusive, dicen muchos analistas, tener impactos en los mercados de capitales. Para analizar esos temas nos acompaña esta noche Omar Suárez, gerente de estrategia de renta variable de la comisionista Casa de Bolsa. Doctor Suárez, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, muchas gracias a ustedes por la invitación al programa. Doctor Suárez, mire cómo se comportó hoy el dólar en Colombia, porque por primera vez desde el pasado 11 de enero vuelve a tocar niveles de 4.800 pesos, arrancó en 4.724, mínimo del día 4.718, el máximo, es decir, subiendo más de 100 pesos, inclusive 4.803 pesos para cerrar la jornada en 4.791 pesos. Esto está relacionado, doctor Suárez, en algo con la llegada de las reformas, grandes reformas del gobierno Petro al Congreso de la República? Bueno, Víctor, primero que todo, yo quisiera mencionar que así como observamos una tendencia bajista en el dólar en Colombia, también ahora hemos observado un repunte como tú lo mencionas. Este comportamiento o esta tendencia ha estado explicada principalmente por factores internacionales, ¿sí? La tendencia. El movimiento de fortalecimiento del dólar se dio principalmente desde que la semana pasada salieron muy buenos los datos de empleo en Estados Unidos. La generación de empleo salió muy por encima de las expectativas del mercado y la tasa de desempleo siguió disminuyendo en Estados Unidos y eso generó una fortaleza del dólar a nivel global. Sin embargo, es importante destacar que sí hemos observado que el peso colombiano ha tenido un movimiento más fuerte que el de otras monedas, por lo menos en Latinoamérica. Esto está relacionado con que históricamente vemos que el peso colombiano sí tiene una mayor sensibilidad frente al comportamiento de otras monedas. Entonces vemos que el peso colombiano tiende a reaccionar más fuerte. Me preguntarás cuáles son las principales razones. Claro, pues, es que, doctor Suárez, voy a mostrar aquí otra gráfica donde vemos exactamente lo que usted está diciendo. Y es que, mire, esto ocurrió en la jornada de hoy. Claro, el dólar se fortaleció a nivel mundial, inclusive frente a las principales monedas estuvo subiendo 0,5, 0,6, 0,7% cuando miramos el DXY. Y cuando miramos al dólar en la región, lo observamos en la región, vemos cómo subía 0,20% frente a la moneda peruana, 0,6% frente al peso argentino, en Brasil subía 0,80%, en Chile 0,
cerca de un 1%, en México más de un 1%, pero en Colombia subía el dólar, o bueno, caía el peso colombiano cerca de un 2%. ¿Por qué es más brusco el movimiento en nuestro país frente al resto del mundo en ciertas oportunidades? Sí, ahí digamos está relacionado, el movimiento como tú lo dijiste es a nivel global, pero sí hay una mayor sensibilidad del peso colombiano. Eso está relacionado por un lado con los fundamentales colombianos, con factores internos de la economía nacional. Por ejemplo, ¿cuáles? Un alto déficit de la cuenta corriente, ¿sí? Impulsado principalmente porque la balanza comercial sigue siendo bastante desfavorable. Un alto déficit fiscal, donde tenemos también una relación deuda-PIB pues relativamente alta. Tú también mencionaste el tema de las reformas, claramente el tema, por ejemplo, del ruido que se ha venido generando relacionado con el sector de hidrocarburos también es otro factor relevante de la volatilidad de la tasa de cambio. ¿Por qué? Porque el sector de hidrocarburos es el principal generador de divisas en Colombia. Entonces, obviamente, si algo afecta a ese sector, que es el que más trae dólares a Colombia, pues obviamente eso va a generar mucha volatilidad en la tasa de cambio. Como tú lo mencionabas, seguramente también temas relacionados con incertidumbre, ¿sí? Importante pues que no haya incertidumbre jurídica. El tema, por ejemplo, de la reforma pensional es un tema bastante importante porque los fondos de pensiones juegan un papel fundamental en el mercado de capitales, ya sea para financiar al mismo gobierno por medio de TES o también financiar empresas privadas por medio de bonos corporativos o por medio del mercado de acciones. Los fondos de pensiones también participan en fondos de capital privado, vehículos inmobiliarios. Entonces, definitivamente, las reformas generan volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros. Y seguramente los mercados financieros van a estar muy pendientes pues, de todos estos factores internos que caracterizan a Colombia y que de pronto hacen que el peso colombiano se mueva un poco más fuerte que otras monedas. Claro, se mueva tanto para arriba como para abajo, ¿no? A eso se refiere usted cuando habla de volatilidad. Hoy estamos refiriéndonos a la trepada del dólar, pero venimos de una fuerte caída en las primeras semanas de este 2023. Una última pregunta, doctor Suárez, y haciendo énfasis en lo que usted menciona sobre el sector hidrocarburos. Producción actual de petróleo en Colombia, 772.000 barriles por día. Y con ese nivel de producción y el nivel de consumo que tenemos nosotros los colombianos, tenemos reservas para aproximadamente 7,6 años de petróleo. ¿Cómo están viendo ustedes desde el mercado de capitales estas cifras y la intención del gobierno, por lo menos del Ministerio de Minas y Energía, de no firmar nuevos contratos? Bueno, pues digamos que desde el punto de vista del mercado de capitales, este tema puede afectar de diferentes maneras a los activos financieros. Por un lado, afectar directamente acciones que transan en bolsa, como es el caso de Ecopetrol, pues que es la empresa más grande del país, la mayor productora de petróleo y gas del país. En el caso de Canacol, pues que también es una productora pues, de gas. Y obviamente pues afecta las cuentas fiscales, las exportaciones, la inversión extranjera directa. Digamos que esta es una discusión no solo de Ecopetrol, ni del sector, sino a nivel macroeconómico, porque sabemos que es el principal producto de exportación de Colombia, el mayor generador de divisas, también atrae muchísima inversión extranjera directa. Entonces, en ese sentido, es bien importante, yo creo que, y ser muy rigurosos en el análisis técnico, ¿sí? Realmente que se pueda dialogar y se pueda revisar desde el punto de vista técnico las estimaciones de reservas, que sí, digamos, estén bien, porque obviamente tú sabes que este es un sector de alta incertidumbre. La probabilidad de éxito de encontrar crudo o gas, pues definitivamente no es alta. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar estas decisiones y ver, claro. Yo creo que no hay ninguna discusión de que se necesita una transición energética. Yo creo que aquí es cómo llevarla a cabo y en cuánto tiempo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa es la gran discusión y claramente eso sí ha generado mucha volatilidad
en la acción de Ecopetrol y obviamente pues en la tasa de cambio y en general en el mercado bursátil. Doctor Suárez, muchas gracias por su explicación. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Omar Suárez desde Casa de Bolsa. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo las familias colombianas recurren a cambios en los hábitos de consumo para que les alcance el mercado en momentos de tanta inflación. Ya volvemos. Y regresamos nuevamente a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es bastante interesante. 242 billones de pesos y corresponde al gasto total de los hogares colombianos solo en alimentos durante el año 2022. Según el estudio de la compañía Radar y de la Cámara de Alimentos de la ANDI, los productos que más recursos se llevan de las familias son los siguientes: carnes con el 7,3%, leche y derivados 3,6% y productos de panadería 1,9%. Y como buenos colombianos, ante los altísimos precios de los alimentos, las amas de casa buscan fórmulas para ahorrar unos pesos y hacer que el dinero alcance para hacer mercado, algo que cada vez sale más costoso por la elevada inflación que estamos viendo desde el año pasado. Viviana Villate se fue a una plaza de mercado y esto fue lo que encontró. A lo largo de estos meses, en donde la inflación no ha dado tregua, las amas de casa han recurrido a todo tipo de estrategias para escapar de la carestía. La principal, dicen ellas, es la de comparar los precios y reemplazar algunos alimentos. Veamos algunos. La arveja desgranada se consigue en Corabastos a 8.000 pesos libra, pero la arveja seca se consigue a 4.000 pesos. Ahora, si la carne está muy cara, el pescado es un buen sustituto, pues no ha subido tanto de precio. Hay pescados de cultivo a muy buen precio, desde 5.000 pesos la libra en adelante. Y aunque la papa criolla es muy popular para preparar un ajiaco o acompañarla en una buena fritanga, lo cierto es que la libra está a 2.500 pesos. Por eso, si lo que usted busca es economía, recurra a la papa pastusa, que está a 1.400 pesos la libra. Tenga en cuenta que no es lo mismo comprar en la tienda de barrio, la plaza de mercado o Corabastos. Escuchen esto, mientras la libra de plátano se consigue a 2.500 pesos en Corabastos, en la plaza de mercado cuesta 3.000. Pero si usted debe preparar ya el almuerzo y le toca ir a la tienda de la esquina, allí le costará un 20% más. Las personas a ir a la plaza no van a madrugar a la 1 de la mañana, ni 2 de la mañana, ni las 3 de la mañana. Entonces van a las tiendas de barrio, pues se encuentra más económico, algunas cosas son más baratas, otras más caras, pero la gente trata de buscar lo más económico. A veces que hace falta, pues no se puede ir hasta allá. Entonces uno va y trae su mercado, pero ya le hace falta, toca por acá. Los que prefieren acudir a las plazas de mercado se encuentran con alimentos algo más caros, pero son seleccionados, frescos y hay buena variedad. Si tú haces cuentas, yo no tengo carro y así lo tuviera, es muy complicado tener que ir hasta allá y volver. En cambio, aquí está todo bien ordenadito, con buenos precios, entonces ¿cuál sería la necesidad de ir hasta Corabastos? Hay gente que trae mercadito directamente y pues nos sale más económico, nos ahorramos la ida a Corabastos. ¿Y eso para el bolsillo del cliente? Obvio, sí, para nosotros y para el cliente, porque pues podemos dar un poquito más económico. Si de economía se trata, definitivamente la mejor opción es acudir a las grandes centrales de abastos del país. ¿Por qué viene a Corabastos? Porque es más barato. O sea, no tiene que buscar lo que le alcance en el bolsillo, porque si usted va para la tienda del barrio, no le alcanza realmente la plata. Otro consejo que dan las economas del hogar es comprar y guardar en el congelador, planificar muy bien las comidas que se van a consumir durante la semana, así se compra lo necesario, varía su dieta y cuida el bolsillo. Recuerde, 13,25% fue el dato anualizado de inflación en enero de este año. Antes de despedirnos, los dejo con esta cifra. Esos son los países donde más vehículos nuevos se vendieron durante el 2022. China, 26,8 millones. Estados Unidos, 13,8 millones. India, 4,3 millones. Japón, 4,1 millones. Alemania, 2,8 millones. Y como referencia, recuerde que en Colombia se vendieron poco menos de 270.000 unidades nuevas durante el año pasado. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.